La cámara estaba en silencio, demasiado silenciosa para un consejo de guerra. Nadie habló mientras Trex, antaño comandante supremo de la 7ª Legión del Dominio Har, permanecía ante ellos, no envuelto en orgullo militar, sino en vergüenza. Su armadura estaba deslustrada, su mandíbula izquierda temblaba por el daño nervioso. Sus ojos, antaño brillantes con el fuego de la conquista, ahora solo reflejaban una cosa: miedo. Avanzó cojeando hacia la plataforma central, con su pierna mecánica golpeando el suelo de piedra. No estoy aquí por honor, dijo. No estoy aquí para reclamar rango. Estoy aquí porque todos están a punto de cometer el peor error en la historia de Har. La Cámara del Consejo. Una imponente cúpula de obsidiana y cristal azul parpadeaba con la luz digital de las minas conectadas al núcleo central. 12 consejeros estaban sentados en semicírculo, viejos y orgullosos, empapados de medallas militares y arrogancia política. La mayoría miraba a Trex con un asco apenas disimulado. Uno incluso rió entre dientes. La voz de la consejera Sora destilaba burla. Cuéntanos otra vez, comandante, sobre estos supuestos humanos. No son simples soldados, gruñó Trex. Son la guerra encarnada. No luchan para ganar. Luchan porque no saben cómo detenerse. El consejero Borak puso los ojos en blanco. Perdiste. Admítelo. Fuiste derrotado por una especie de primitivos que apenas se levantaban de su roca. No perdí una batalla. Tre espetó. Perdí un ejército. Eso los conmovió. Su voz áspera y temblorosa aún transmitía esa vieja orden. 1 o 2 consejeros se inclinaron hacia adelante, inseguros ahora. Se agacharon en la sombra de nuestro puesto avanzado en Dross 9 como si no les importara el terreno. Su líder ni siquiera llevaba casco. Sonrió mientras cargábamos. Un farol, dijo un consejero. Los cobardes sonríen cuando temen a la muerte. No, siseó Trex. Sonrió porque quería morir luchando. Siguió un silencio. Trax cerró los ojos. Aún podía ver cómo se movían los humanos. Desigual, ruidosos, toscos. No marchaban como la jarra. Asaltaban como tormentas que rompen las costas. Un caos brutal y descoordinado. Eso, de alguna manera, siempre funcionaba. Cada uno de ellos luchaba como si fuera el último hombre en el campo de batalla. Todos estaban dispuestos a morir si eso significaba llevarse a alguien con ellos. No están atados por el honor, susurró Trex. Se adaptan, hacen trampa, rompen sus propias reglas para romper las tuyas. Envías miles, ellos envían a uno, y él quema a todo tu batallón. Matas a su escuadrón. Invoca fuego sobre sí mismo solo para llevarte con él. Sura volvió a reír. Historias de viejos soldados. ¿Crees que estos humanos son imparables? Vi a un humano arrastrarse. Arrastrarse con los intestinos arrastrándose solo para detonar un explosivo en nuestra puerta de escudos. Otro consejero parpadeó. Seguramente estás exagerando. Le disparé 3 veces. Siguió, arrastrándose. Algunos de los consejeros se movieron. Ya no reían. ¿Creen que estoy loco? Vi sus caras cuando entré cojeando. Susurran que estoy roto, que me derrumbé en la retirada. Pero déjenme ser claro. Trex se inclinó hacia adelante. Su voz era fría como las lunas de Borak. Ustedes también se romperán porque vienen y no los verán como guerreros hasta que estén de pie sobre su cadáver. Las luces se atenuaron en la habitación cuando el holograma del Imperio Har parpadeó para mostrar el sector 14, el sistema de la Tierra. La flota de exploración ya había sido enviada. 8 naves, batallones completos. El Consejo lo había aprobado ayer. Miró fijamente el icono brillante con la etiqueta Tierra. Ese maldito pequeño mundo azul. Pequeño, insignificante, pero escondiendo algo antiguo en la sangre de su gente. He visto el futuro, dijo Tre, y lleva piel humana. Se giró, arrastrando la capa tras él, y se alejó con su pierna protésica. No necesitaba aplausos. No los necesitaba. Necesitaba un acuerdo. Había cumplido con su parte. El resto era solo cuestión de tiempo. Al salir de la cámara, un ayudante del consejo lo miró con lástima. ¿De verdad crees que son tan peligrosos?
Trex no dejó de caminar. No era peligroso. Se detuvo al borde del pasillo, con la mirada perdida. Imparables. Salieron de la disformidad sobre la Tierra con precisión. 8 naves de guerra Har, cada una del tamaño de una pequeña luna, flotaban como dioses sobre el planeta azul. Sus cascos brillaban negros y rojos, marcados por brillantes runas de guerra. Sus motores zumbaban con un poder ancestral, y sus armas estaban cargadas antes de que los satélites terrestres registraran su presencia. El general Cortal estaba de pie en el puente de la nave de mando Damenens Reborn, con los 4 brazos a la espalda y una expresión estoica. No era como Trex, el viejo tonto destrozado por las historias de fantasmas. Cortal nació de sangre y acero. Había conquistado 6 mundos. Sus cicatrices eran medallas. Su reputación era inigualable. Y ahora tomaría la Tierra como trofeo. Escaneos completos, informó un oficial del puente. Defensas orbitales mínimas. Sus flotas son primitivas. Velocidad sublumínica. Principalmente propulsión química. Ninguna amenaza. Sertal se burló. Tal como dije, mestizos atrasados arrastrándose por el suelo. Otro oficial añadió, hemos desactivado su red de comunicaciones. El planeta está ciego. Comience el descenso. Ordenó Cortal. Fase 1 de aniquilación. Las naves de almacenamiento en serie se separaron, descendiendo hacia la atmósfera terrestre como meteoros. Las ciudades de abajo vieron como el cielo se oscurecía al formarse nubarrones a su paso. El pánico se extendió rápidamente por la Tierra. Las agencias de noticias se apresuraron a comprender qué estaba sucediendo. La mayoría pensó que era una prueba militar. Otros pensaron que era el final. Ambos se equivocaron. El primer objetivo fue una gran base militar en Europa del Este, una instalación clave de la OTAN. El Har cayó con ataques precisos, desintegrando todo en un radio de 1 milla. Los humanos de abajo nunca tuvieron una oportunidad. Hormigón, acero, carne, todo se vaporizó en la luz cegadora. El segundo ataque alcanzó una flota naval en el Pacífico. Los barcos se hundieron sin siquiera lanzar un misil. Las aeronaves se convirtieron en polvo en la pista. Los Har no hablaron. No enviaron mensajes ni exigieron la rendición. Simplemente actuaron como verdugos que no necesitaban permiso. Y creían que todo terminaría en cuestión de días. Pero la Tierra no era un imperio unificado. No era una potencia monolítica como el dominio de los Har. Era caótica, dividida, volátil, y precisamente por eso era peligrosa. La represalia llegó 48 horas después. Cortal estaba en órbita, revisando la siguiente oleada de objetivos de invasión cuando su nave se sacudió con fuerza. Las alarmas sonaron. La cubierta de mando se oscureció. ¿Qué fue eso? Espetó. Impacto de proyectil desconocido. El oficial tartamudeó. Provenía de la superficie. Sin señal de calor. Sin fijación. Evitaba nuestros escudos. Sertile entrecerró los ojos. ¿Cómo? No lo sé, pero atravesó la subcubierta 6. La brecha sellada, pero 28 tripulantes muertos. Antes de que Curtile pudiera responder, llegó el segundo impacto. Esta vez directamente al grupo de propulsión izquierdo. La nave se combó. Los sistemas se pusieron en rojo, la gravedad parpadeó, luego silencio. Nunca habían visto ese tipo de arma. No era elegante, ni avanzada, ni alienígena. Era fea, brutal, cubierta de chatarra y calaveras pintadas con aerosol. Y funcionó. En la superficie, las fuerzas especiales humanas se habían movilizado a una velocidad aterradora. En todo el mundo, docenas de ejércitos, antes desconfiados entre sí, compartían datos a través de canales secretos y cifrados. Las potencias nucleares se contuvieron, no por piedad, sino por cálculo. No necesitaban armas nucleares. Necesitaban cazadores. Y la Tierra tenía muchos. Desde la tundra siberiana hasta las ruinas de Detroit, desde veteranos de guerra hasta el subsuelo. Milicias, los guerreros de la Tierra emergieron como sombras, sin control, impredecibles, sin miedo. En la ciudad arrasada de León, el escuadrón Ahar encontró su primera resistencia real.
Estaban barriendo una zona residencial cuando una pila de cadáveres explotó, literalmente. Oculto debajo había un humano con 2 piernas rotas, riendo mientras quitaba el seguro de una granada llena de metralla y clavos viejos. Mató a 2 soldados Har al instante. El tercero perdió ambos brazos. Nunca entrenaron para esto. La doctrina de batalla Har se basaba en el control, la conmoción y el asombro. Dominar el campo con un poder abrumador. Pero la tierra no jugaba con esas reglas. Un soldado humano camuflado cargó contra una patrulla sin armas, solo una tubería de acero oxidada y sangre en los dientes. Gritó como un animal. Cuando le dispararon, cayó al suelo solo para que 2 más saltaran de una rejilla de alcantarilla y los atacaran. Cortal vio la grabación y sintió algo extraño en el pecho. No confusión, ni ira, sino inquietud. Recordó lo que había dicho Trex. No luchan para. Ganan. Luchan porque no saben cómo detenerse. Y ahora Cortal vio la verdad. Estos no eran guerreros. Eran supervivientes. La humanidad no evolucionó a través de la paz y el orden. Se arrastró a través de una guerra tras otra, alimentándose de su propia sangre. Genocidios, cruzadas, guerras civiles, guerra de trincheras, guerras cibernéticas. Los humanos no necesitaban una razón para luchar. Luchaban porque estaba escrito en su ADN. Los guerreros Har luchaban por la conquista. Los humanos luchaban como si no tuvieran nada que perder y eso los hacía aterradores. En una manzana en ruinas de Nueva York, un capitán explorador Har llamado Benal estaba atrapado dentro de un edificio derrumbado. Su unidad había sido emboscada no por tanques ni ataques aéreos, sino por niños. Quinceañeros con explosivos caseros y machetes. Había matado a 3 antes de que el resto lo abrumara, desgarrándole las piernas, gritando maldiciones que ni siquiera entendía. Se había arrastrado entre los escombros, perdiendo sangre, arrastrando su rifle de plasma roto. Ahora, horas más tarde, esperó a morir. Excepto que no lo remataron. Lo dejaron con vida. Y ahora entendía por qué. Porque el miedo se propaga más rápido que el fuego. Cada superviviente se convirtió en testigo. Cada grito resonó en el siguiente campo de batalla. Los humanos no querían una victoria rápida. Querían venganza. Querían que el frasco la sintiera. De vuelta en la dominación renacida, Cortal ordenó una escalada inmediata. Desatad los cañones Berak. Arrasad sus ciudades. Sin piedad, sin cuartel. Pero los oficiales dudaron. Señor, nuestras baterías secundarias están desconectadas. Informe de ingeniería. Sabotaje. Nuestros sistemas fueron infiltrados. Sertile se quedó mirando. ¿Por quién? La voz del oficial tembló. No lo sabemos. Pero él sí. Habían traído humanos a bordo durante una limpieza. Prisioneros, pequeños, desarmados. La IA de la nave no había detectado ninguna amenaza. Los humanos estaban medio desnudos, sangrando, encadenados. Excepto que uno de ellos sonrió al guardia y dijo: «Trajiste al diablo a tu casa, alienígena». Ahora estaban en los respiraderos. La nave se convirtió en una tumba para toda la flota. Se extendieron informes similares. Incendios, explosiones, pérdida repentina de control. Humanos apareciendo en lugares que nadie podía explicar. Un niño con un cepillo de dientes afilado apuñaló a un comandante Har en el cuello mientras ascendían al puente de honor. Un anciano en silla de ruedas usó un cuchillo oculto para rebanar la garganta de un guardia. Una mujer que había perdido a su familia en los ataques orbitales arrancó su propio chip de rastreo, lo colocó en un cadáver y se equipó con suficientes explosivos para colapsar toda una zona de aterrizaje. Cortal se estaba derrumbando. Había aplastado especies enteras. Nunca había conocido este tipo de guerra. Esto no era una conquista. Esto era el infierno. El punto de quiebre final llegó. Cuando intentaron retirarse. Sus balizas de largo alcance destruidas, sus motores warp bloqueados. Los hackers de la Tierra habían enterrado código en su propia red de señales. La arrogancia Har había asumido que sus sistemas eran inquebrantables. No lo eran. Las naves no podían correr. Y entonces llegó el mensaje. No de un líder mundial, ni de un general,
sino de un hombre. Voz áspera, acento poco claro, probablemente de unos 45 años, sin uniforme, sin limpiar. Sonaba como si estuviera fumando. Cayeron en nuestros cielos como dioses. Mataron a nuestra gente. Quemaron nuestros hogares. Pensaron que rogaríamos. Pensaron que moriríamos en silencio. Olvidaron una cosa. Somos humanos. Nos hemos estado matando desde que podemos sostener rocas. Eligieron el planeta, equivocado. Cortiles se sentó en silencio mientras la transmisión terminaba. Se giró hacia la pantalla principal. La Tierra, azul, silenciosa, seguía girando, pero ya no veía un planeta. Vio un cementerio esperando a ser llenado. Y por primera vez en su carrera, se sintió como la presa. La primera vez que Trex vio la contraofensiva de la Tierra en la esfera hueca del Consejo, no sintió triunfo. Se sintió reivindicado. Una verdad sangrienta siempre sabe amarga, incluso cuando finalmente se escucha. La pantalla frente a él mostraba una transmisión en vivo, no de la red de transmisión del JAR, sino una transmisión pirateada. Las redes de la Tierra habían sido secuestradas por su propia resistencia, interconectadas mediante satélites, señales piratas e incluso viejas torres de telefonía móvil. No estaba pulido. No era propaganda. Era crudo, sin cortes. Allí, parpadeando en la pantalla, se veía un campo de batalla a las afueras de Johannesburgo. Tropas JAR, escuadrones de choque de élite, se apresuraban a cubrirse mientras algo se movía a través de la niebla rápidamente. Demasiado rápido para la vista, un borrón, y luego, uno a uno, cayeron. Trax entrecerró los ojos, inclinándose más cerca. ¿Un humano? No, humanos. 4 de ellos. Camuflaje urbano, armaduras recuperadas, pintura facial negra toscamente manchada sobre su piel. Uno tenía un trozo del traje exo de Aar sujeto al pecho como un trofeo. No llevaban rifles de plasma, solo tecnología humana modificada rudimentaria. Rifles que parecían haber sido unidos con cinta adhesiva y furia, pero se movían como lobos. No gritaban, no hablaban, simplemente mataban. Y cuando terminaban, desaparecían de nuevo entre el humo. «Ponla otra vez», susurró Trex. La grabación se repitió. Vio la misma escena una y otra vez. La cámara del consejo a sus espaldas bullía de caos, pero Trex la bloqueó. «Consejero», balbuceó un ayudante a sus espaldas. «Los humanos han desactivado el 37% de nuestras comunicaciones de largo alcance. No podemos contactar con las flotas fuera del sector 14. Creemos que sí, te lo dije», gruñó Trex sin girarse. «No escuchaste. Ahora te están enseñando por qué deberías haberlo hecho». Se puso de pie más despacio que antes. Su pierna crujió contra el suelo y el dolor en su costado se encendió como fuego, lamiéndole las costillas. «¡Que arda!». El consejo lo había ignorado demasiado tiempo. Ahora lo necesitaban. Y si no, arderían con los demás. Kural miró fijamente el fuego. Su nave de mando, Damenens Reborn, estaba averiada, flotando como un cadáver sobre la tierra, sangrando energía. El humo inundaba los pasillos. Los incendios ardían en secciones perdidas hace mucho tiempo por saboteadores humanos. Estaba sentado en una cámara ennegrecida que antaño se usaba para planear conquistas planetarias. Ahora olía a muerte y a aleación fundida. «General», uno de sus últimos oficiales supervivientes jadeó a través de una máscara de respiración destrozada. «Las cápsulas de escape han desaparecido. La ruta de evacuación está comprometida». «¿Comprometida?», murmuró Sertile. Casi rió. No estaba comprometida. Había desaparecido. Estaban atrapados. «Necesitamos resistir». El oficial dijo: «¿Refuerzos?». «No hay refuerzos», espetó Cal. «Las otras flotas no vienen. Creen que aún tenemos el control». El oficial se desplomó contra la pared. Le faltaban 3 dedos de un torniquete de campaña. Tenía la mirada vacía. «Los subestimamos». «No», dijo Cortal con frialdad. «Los subestimé». Se puso de pie lentamente, con el peso del fracaso a cada paso. A su alrededor, el puente estaba lleno de soldados heridos,
ingenieros moribundos y terminales parpadeantes. Estaba de pie en una tumba, una que él mismo cavó. En tierra, los humanos se habían convertido en algo más. No solo luchaban. Estaban aprendiendo. Las batallas iniciales fueron desesperadas, improvisadas, sangrientas. Pero ahora, los supervivientes de la Tierra se organizaban, no a través de los gobiernos, sino a través de soldados, desconectados de la política, de la vacilación, de la ley. Solo tenían instinto y venganza. El mayor Ricard Holt había sido un soldado raso toda su vida. Luchó en Afganistán, entró en acción en Siria, mató a más hombres de los que podía contar. Pero nada lo preparó para lo que el Har trajo. Y aún así, se adaptó. Ahora lideraba una unidad de 43 irregulares. No había dos uniformes iguales. Algunos llevaban equipo policial antiguo. Otros habían rescatado chalecos antibalas de jarrones muertos. Un chico, recién salido del instituto, tenía una placa pectoral hecha con matrículas soldadas. Pero se movían como fantasmas. Atacaban las líneas de suministro, emboscaron a los equipos de recuperación, usaron los sensores de sangre del propio Har para engañar a sus sistemas de IA. Incluso hackearon un caminante Har, esas imponentes máquinas de guerra de 6 patas, y lo convirtieron en una bomba andante, lo llevaron directo a una base de Yars a las afueras de Ciudad de México y lo detonaron. Mataron a 200 de ellos. Ricard había perdido 9 hombres. Lo consideró una victoria. Y cada vez que pensaba en lo lejos que habían llegado, susurraba un nombre en voz baja. Trex. Había visto la advertencia. La grabación pirata de la Cámara del Consejo. Un extraterrestre intentando detener la guerra, intentando advertirles. Y Ricard había escuchado. Porque a la guerra no le importan las especies. La guerra solo respeta a los supervivientes. De vuelta en el mundo natal de los Yars, el Consejo finalmente admitió lo que en el fondo sabían. Estaban perdiendo. No solo una batalla, no solo una campaña, la guerra. Porque no solo habían atacado la Tierra, la habían despertado. Tre estaba en el centro del nuevo Consejo de Guerra, con la vista fija en el mapa del sector. Cada día, más puntos rojos, pérdidas de Yars, parpadeaban en la pantalla. Los humanos no se retiraban. Se expandían. Abordaban naves, interceptaban comunicaciones, convertían a prisioneros en agentes dobles. Incluso había informes de unidades humanas que llegaban a las colonias y sembraban el caos antes de volver a escabullirse al espacio. Y lo peor era que no tenían un mando central, ni base, ni una jerarquía clara. Estaban dispersos. Y aún así, se movían como uno solo. Consejero, dijo un analista con nerviosismo. Hemos interceptado una ráfaga de datos humanos. La llaman Operación Azote. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó Trex. El analista, amigo. Matar a todo jarro que pisara la tierra. Sin prisioneros. Sin piedad. Una pausa. Luego dijo, bien. Sertile estaba en la superficie. Había abandonado la dominación renacida tras detonar su núcleo para evitar que la capturaran. Apenas había sobrevivido al lanzamiento de escape, estrellándose en lo que una vez fue Nueva Jersey. Ahora era un campo de batalla humeante de edificios en ruinas y ceniza. Le quedaban 30 soldados. Antes eran élite, ahora los perseguían. Se movían entre las ruinas en silencio. Sin radio ni escáneres. Cualquier sonido podía desencadenar una emboscada humana. Una vez vieron a un niño sentado solo en un coche ahuecado. Cortal se detuvo. Déjalo, dijo. Es un cebo. Su oficial frunció el ceño. Es solo un. El niño explotó, literalmente con explosivos, con los ojos abiertos, muerto durante horas. Habían manipulado el cadáver. 3 Har murieron en la explosión. Sertal ni se inmutó. Esto era la Tierra ahora. Mientras tanto, la unidad de Ricard recibió noticias. El general Har Sertal, quien inició esta guerra, estaba en algún lugar del sector 8. Vivo, Ricard no necesitaba órdenes. No dio órdenes. Solo miró a los hombres y mujeres a su alrededor. Acabaremos con esto. No vitorearon, no asintieron.
Simplemente cargaron su equipo. La noche cayó sobre las ruinas. Un viento frío se colaba por las ventanas rotas. Sertal se agazapó en los restos de un edificio de oficinas. Su chaleco antibalas chamuscado, respirando con dificultad. No durmió. No podía porque venían y lo sabía. Había visto lo que le pasó al último escuadrón que intentó tomar el control de un edificio. Los eliminaron uno a uno, los arrastraron a la oscuridad. Sin gritos, sin disparos, simplemente desaparecieron. Estos humanos ya no luchaban como soldados. Cazaban como depredadores. Y ahora él era una presa. Miró las estrellas a través del techo destrozado. Recordó el primer día que vio la tierra. Qué pequeña parecía. Qué insignificante. Ahora solo podía pensar. Deberíamos haberlos dejado en paz. La unidad de Ricard se acercó en silencio. Sin gafas de visión nocturna. Movimientos sincronizados con señales manuales. Sin parloteo. Se movieron como susurros entre escombros, pasando junto a coches oxidados, a través de túneles de metro inundados. No rodearon el edificio. No esperaron. Simplemente atacaron. Primero una granada aturdidora, casera, estruendosa. Luego fuego, gritos, humo. Los soldados Har abrieron fuego a ciegas, sus rayos de plasma iluminando la habitación. Ricard abrió una puerta lateral de una patada y le disparó a uno directo en la garganta. Otro saltó hacia él, con las garras desenvainadas. Se agachó, le clavó un cuchillo en el estómago y se retorció. Los demás lucharon como demonios. Sin entrenamiento, sin precisión, pero irrompibles. Sertile intentó huir, se tambaleó por la parte trasera del edificio, arrastrando su arma, sangrando por 2 heridas. No llegó muy lejos. Ricard lo tacleó a través de una pared rota, estrellándolo contra el suelo. Lucharon. Fuerza alienígena contra furia humana. Cortal era más fuerte. Ricard estaba más furioso. Golpeó con la rodilla el costado del alienígena, agarró un trozo de varilla y lo aplastó. Una vez, 2 veces, otra vez, hasta que Cural dejó de moverse. Respirando con dificultad, Ricard se puso de pie, con la cara cubierta de sangre. No toda era suya. Sin palabras, sin discursos. Simplemente encendió una bengala. Humo rojo se elevó en espiral hacia el cielo. Una señal. La guerra no había terminado, pero un nombre estaba tachado de la lista. El humo de la bengala aún flotaba en el cielo cuando Ricard se sentó en una escalera en ruinas, con un casco acribillado en el regazo. No era suyo. Era de Ramírez, el chico que recibió una ráfaga de plasma en el pecho, despejando el pasillo para llegar a Cortal. Ramírez no gritó. Siguió disparando hasta caer como un soldado. Ricard no dijo nada. Las palabras le parecían huecas. Cada respiración que tomaba ahora costaba la muerte de otro hombre. La pila detrás de él seguía creciendo, y no había un solo rostro que pudiera olvidar. Uno de su escuadrón se sentó a su lado, con sangre en las botas. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. ¿De verdad era él? Ricard asintió. El general Cortal lo confirmó. Degollado, cráneo fracturado. La coincidencia de ADN ya había sonado a través de la red de resistencia. El soldado asintió lentamente. Así que se acabó. Ricard miró el horizonte en llamas. Una nave flotaba en la distancia. Lo que quedaba del comando orbital del JAR quedó paralizado, escorado por el fuego. No, dijo que acababa de empezar. El dominio JAR no lloró a Cortal. Interrogaron el momento, lo analizaron, lo reprodujeron en simulaciones y entonces entraron en pánico. Su muerte no fue solo una pérdida en el campo de batalla. Fue simbólica. Había sido el rostro de la dominación, de la arrogancia, del poderío militar intocable. Verlo. Abatido por carroñeros humanos desarmados con equipo callejero y varillas de refuerzo. Rompió algo. No en la lógica, sino en la moral. En múltiples colonias, las guarniciones JAR comenzaron a atrincherarse, fortificándose en lugar de expandirse. Algunos comandantes pidieron refuerzos. Otros, peor aún, guardaron silencio por completo. Porque estaba surgiendo un patrón. Los humanos ya no solo sobrevivían.
Cazaban desde la gélida tundra de la antigua Rusia hasta los bosques del Congo y los desiertos de Australia. Los equipos de exterminio humanos, las células de la resistencia y los operativos solitarios habían evolucionado. Ya no eran solo unidades improvisadas. Tenían tácticas, entrenamiento, unidad en el caos. Habían encontrado su ritmo. Y cada soldado Har en la tierra podía sentirlo en sus huesos. Estaban perdiendo. No en un solo golpe, no en una sola batalla, sino en todas partes. De vuelta en el mundo natal de los Har, el Consejo enfrentaba su momento más oscuro en siglos. Tre estaba sentado al borde de la cámara circular, con los brazos cruzados, observando el pánico detrás de ojos fríos. Ya no lo interrumpían. No lo llamaban loco. Ya no. Mataron a Cortal, susurró un consejero, con la voz apenas audible. Otro agregó, estaba protegido por un cumplido completo. El mejor. No importaba, dijo Tre. Matarán al resto también, a menos que detengas esta locura ahora. Consejero Sura. Su voz, más delgada de lo habitual, se volvió hacia Trex. Negociar. Las mandíbulas de Trex chasquearon. No. ¿Entonces qué? Retirarse. Murmullos estallaron. La voz de Sora se elevó. ¿Quieres que rindamos un sector completo? Sí, dijo Tres simplemente. O perderlo todo. Los humanos han aprendido nuestros patrones. Ahora comprenden nuestra tecnología. Han revertido nuestras señales, hackeado nuestra IA, saboteado nuestros caminantes. Ya no luchan con desesperación. Hizo una pausa. Luchan con determinación. La sala volvió a quedar en silencio. Saben que no hacemos prisioneros, añadió. Así que ahora no lo hacen. El consejero Von, el mayor de ellos, finalmente se inclinó hacia adelante, con voz queda. Son salvajes. No, dijo Tre. Son supervivientes. Eso es peor. En órbita, la primera nave Har capturada de la Tierra estaba ahora bajo control humano. La llamaban Colmillo de Hierro. Ricard estaba de pie sobre su puente agrietado, con armadura recuperada, mirando las estrellas por primera vez. El sistema de IA aún parpadeaba en escritura Har, pero un equipo técnico de Berlín había logrado traducir lo suficiente para ejecutar comandos básicos, motores, navegación y control de fuego. Ya no somos pasajeros, sonrió el ingeniero jefe. Somos los, conductores. La nave apestaba a plasma quemado y carne derretida. Los cuerpos habían sido quemados, ventilados o simplemente abandonados donde cayeron. No había tiempo para limpiar. El contraataque de la humanidad llegaba demasiado rápido. Ricard tenía un pie sobre el pecho de un comandante muerto. Ya ni siquiera lo notaba. ¿Listos para movernos?, preguntó. Solo di la orden. No lo dudó. Rumbo a la órbita de Har. Hora de mostrarles lo que la Tierra recuerda. En una colonia minera en el espacio de Har, un oficial de Har llamado Belsac terminaba una llamada con la orden del dominio que se desvanecía. Señor, las fuerzas terrestres han traspasado el umbral orbital. 3 naves penetraron el sector 9. Una de ellas es nuestra. Belsac miró fijamente la consola. ¿Una de las nuestras? Sí, la Gore Fang, ahora llamada Iron Fang. La han tomado. ¿Cómo? No lo sabemos, pero interceptamos el audio de su nuevo capitán. Un clip lleno de estática se reprodujo por el intercomunicador. Invadieron la Tierra. Solo les devolvemos el favor. Belsac no respondió. Solo miró el mapa de los territorios Har. Ahora todos estaban a su alcance. Y peor aún, los humanos no necesitaban conquistarlos. Solo necesitaban hacerles daño, quebrarles la moral, desangrar sistemas, infundirles miedo. Y los humanos eran muy buenos con el miedo. La primera misión de Ricard fuera de la Tierra fue corta y brutal. Lideró al equipo de asalto a bordo del Colmillo de Hierro mientras descendían sobre un pequeño puesto de investigación Har. Alguna vez se había especializado en la conversión de energía. Ahora era un montón de aleación ardiente. Ricard no capturó a nadie. No interrogó. El plan era simple. Hacer una declaración, de esas que el Har no podía ignorar. Cuando se fueron,
Marcó la pared principal de la cúpula con un tosco glifo humano, una calavera envuelta en alambre de púas, pintada con aerosol rojo. No necesitaba que el consejo lo leyera. Los soldados lo harían, y los atormentaría. De vuelta en la tierra, Trek sabía lo que vendría después. Venganza, dijo en voz baja. El consejo asintió, asumiendo que se refería a la furia de la tierra. No, se refería a la suya. El orgullo de Har no permitiría una retirada indefinida. Escalarían la situación. Tenían que hacerlo. Estaba grabado en su ADN, y ese sería el error final. Enviarán a los mejores, advirtió Trex. Asesinos de élite, escuadrones suicidas, ataques orbitales masivos, gruñó Sora. Entonces quizás aplastemos a los humanos de una vez por todas. No, dijo Trex, porque sobrevivirán, y luego vendrán a por nosotros. No con flotas, no con diplomacia, con cuchillos, con fuego. Una muerte a la vez. Volvió a la pantalla. Recuerden mis palabras. Nosotros empezamos esta guerra, pero la Tierra la terminará. En el espacio profundo, a bordo de otra nave exploradora SAR secuestrada, un comando humano llamado Luis contemplaba la foto de su hija. Había estado en una escuela el día que el frasco cayó en Boston. No quedaba nada que enterrar. Ahora no tenía hogar, ni misión, solo una obsesión. Se inclinó sobre la consola e introdujo las coordenadas de la siguiente colonia de tarros. A ver qué tal les va, cabrones, cuando alguien viene a su casa. La nave entró en curvatura. El equilibrio había cambiado. La guerra de los tarros era de táctica, superioridad y fuerza abrumadora. Pero la guerra de la Tierra era personal. No se oían tambores de guerra en la capital de los tarros, solo silencio. Un temor tácito flotaba como humo sobre la gran ciudad de Bosker. El cielo seguía siendo del mismo verde oscuro. Las ciudadelas flotantes aún latían con energía. Las torres de cristal aún se extendían hacia el vacío como monumentos dentados al orgullo. Pero algo había cambiado. Algo más profundo. Las calles estaban más vacías. El aire, más enrarecido. Las torres de transmisión repetían un solo mensaje. Estado leído. Sector 4 cerrado. Colonias exteriores seguras. Permanezcan en su lugar. Eran mentiras. Todos lo sabían. Y peor aún, los humanos también lo sabían. No enviaban flotas. No transmitían ultimátums. No los necesitaban. Enviaban fantasmas. Empezó con susurros. Una colonia de frascos en el sector 4 no se reportó. Luego otra. Entonces un dron de comunicaciones regresó, medio derretido, cubierto de sangre, arrastrando consigo una transmisión humana corrupta. Esto es la Tierra. Sin dioses, no hay paz. Somos lo que ustedes nos hicieron. El Consejo convocó una sesión de emergencia de nuevo, ahora custodiada por triple seguridad y escudos de energía que antes parecían excesivos. Ahora no eran suficientes. Tre estaba sentado en el anillo exterior, todavía sin rango, pero ya no ignorado. Lo miraban ahora como un profeta cuyas advertencias se habían convertido en escritura, y le tenían terror, porque había tenido razón. Les advertí, dijo Tre, en voz baja y mesurada. Te advertí en que se convertirían, pero no tuviste miedo cuando pelearon como animales. Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. Deberías haber tenido miedo del día en que empezaron a pelear como nosotros. El consejero Von habló con los labios agrietados. Están atacando profundamente en nuestro territorio sin flotas, sin previo aviso. Como no pelean con números, dijo Tre, pelean con odio. Activó una almohadilla hueca y mostró un nuevo informe. Una refinería el 7 de junio había sido atacada 2 noches antes. No destruida, vaciada. 72 ingenieros HAR fueron encontrados colgados del andamio con la frase "La Tierra recuerda" grabada en su armadura. Los atacantes no dejaron firmas. Ningún superviviente, ningún cuerpo propio. Solo una placa de identificación humana. Trex no sonrió. Esto es venganza y apenas están empezando. Ricard miró fijamente a la niña HAR sentada en la esquina de la sala de interrogatorios. No podía tener más de 10 años para los estándares humanos.
Ojos grandes, figura esbelta, sin cicatrices, sin rango. La habían capturado durante una operación en un pequeño puesto de comunicaciones cerca de las lunas Razar. El equipo humano esperaba soldados. La encontraron, aferrada a un bloc de datos roto y un animal de peluche que parecía una anguila mutada. Ricard no había querido traerla, pero ella había intentado apuñalar a uno de los exploradores con un trozo de cristal cuando le ofrecieron comida. Ahora simplemente permanecía sentada en silencio, observando. ¿Nombre?, preguntó. Ella no respondió. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Ricard. Silencio. Exhaló y se inclinó hacia adelante. Mira, esta guerra empezó porque tu gente pensó que éramos débiles. Que podías tomar la tierra como si fuera un trozo más de carne de tu imperio. Señaló el monitor. Eso ya no existe. Está sangrando. Tu gente está perdiendo. Y si crees que esta guerra termina con Cortal, te equivocas. Finalmente, habló. Su voz era apenas un susurro. Quema todo. Ricard hizo una pausa. Ella continuó. Mi hermano trabajaba en la torre de señales. No luchaba. Ni siquiera sabía apuntar un rifle. No estamos aquí para matar niños, dijo Ricard. Entonces, ¿por qué están muertos todos los que conozco? No respondió porque ella no se equivocaba. En el mundo natal de los Har, se había iniciado una fractura en las propias filas del dominio. Empezó con susurros en los cuarteles. Los soldados más jóvenes cuestionaban sus órdenes. Los oficiales empezaron a desaparecer. Algunos se suicidaron, otros simplemente se esfumaron. No todos los Har estaban de acuerdo con la guerra. Algunos creían que los Treks habían tenido razón desde el principio. Algunos vieron la verdad escrita en colonias en llamas y ciudades en ruinas, y algunos, muy pocos, empezaron a ayudar. Trex recibió su primer mensaje codificado de un joven oficial de comunicaciones en la colonia de Trelbo 5. Decía, no quiero morir por orgullo. Quiero vivir por la verdad. ¿Qué hago? Trex miró el mensaje un buen rato. Entonces respondió, sobrevivan, observen. Cuando llegue el momento, sabotaje. Era la primera vez que daba una orden desde Dross 9, y sentía como si volviera a respirar. Mientras tanto, las fuerzas de la Tierra habían evolucionado más allá de la venganza. Se habían convertido en algo más organizado, más peligroso. Los cazadores. Así los llamaba ahora el Har. Bandas de guerra humanas, unidades de operaciones encubiertas e incluso escuadrones civiles de venganza, todos bajo el mismo símbolo, la calavera roja como la sangre con un ojo roto. No llevaban rango. No seguían el protocolo. Y no siempre escuchaban a los gobiernos reconstruidos de la Tierra porque esta guerra no la dirigían diplomáticos. La dirigían fantasmas. Y uno de los fantasmas más letales era un hombre llamado Arlon Bex. Nadie sabía si ese era su verdadero nombre. Probablemente no lo era. Pero lo que importaba era el número de muertos. Había perdido a toda su familia durante las incursiones de Dross 9. Esposa, hija, hijos gemelos, todos desaparecidos. Ahora lideraba un grupo de 8 que operaba completamente fuera de la red. No tenían lealtad a ninguna nación, solo a la lista de eliminación. Arlon se había tatuado las coordenadas de cada mundo Har en la espalda y juró no morir hasta que el último ardiera. Una de las incursiones de Har Yand hizo historia galáctica. El sitio negro de Vernos 3 era una estación de investigación de arco de proa Har oculta tras un cinturón de asteroides, protegida por minas orbitales y flotas de drones. Ningún humano la había penetrado hasta que Arlon y su escuadrón, usando una nave de cargas robada, se estrellaron contra el hangar y liberaron un virus de su propia creación, creado a partir de bacterias armadas de la Tierra, modificadas en las ruinas de un antiguo laboratorio del CDC. No mataron a los guardias. Los infectaron. En 48 horas, la estación quedó en silencio. Cuando llegaron los equipos de recuperación de Har, solo encontraron las palabras, no somos monstruos. Nos creasteis. Escritas con sangre humana en el reactor principal. La grabación se filtró. Y esa fue la última grieta en la armadura del Consejo. Ya no estamos ganando, dijo el consejero Sora rotundamente. Los demás no discutieron.
No solo estamos perdiendo terreno, continuó. Estamos perdiendo la voluntad de luchar. Somos Har, espetó otro consejero. Nunca nos rendimos. ¿Crees que los humanos nos ofrecerán condiciones? Sura rió con amargura. No quieren rendirse. Quieren venganza. Esta es su religión ahora. Miró a Trex. ¿Qué harías? Las mandíbulas de Trex se tensaron. Dejaría de mentirle a nuestra gente. Evacuaría las colonias exteriores, atraería fuerzas hacia el interior, ofrecería asilo a quienes desertaran, y luego me prepararía para el juicio. Y después de eso, Trex bajó la vista hacia su pierna protésica. Rezaría. De vuelta en la tierra, Ricard se paró ante un muro de nombres, miles de ellos proyectados en el interior de un búnker de mando improvisado. Civiles, soldados, niños, ancianas, familias enteras, todos perdidos durante la invasión. Presionó con la mano el nombre de Amelia Ricard, su hermana. Se había desangrada en una carretera de Nevada intentando poner a salvo a sus hijos. Sus hijos tampoco lo lograron. Ya no lloraba. Esa parte de él se había ido. Pero el fuego. Nunca se fueron. Órdenes, capitán, preguntó alguien a sus espaldas. Apartó la mirada de los nombres. Lo mismo de siempre, dijo. Busquen otro mundo Frasco y quémenlo. La primera explosión en la capital Frasco no fue masiva. Fue estratégica. Un dispositivo de fusión, compacto y de bajo rendimiento, detonó bajo el puerto orbital sur del Consejo, vaporizando 3 bahías de acoplamiento y dejando en tierra la mitad de la red de defensa planetaria con un solo pulso de descarga electromagnética. Tardaron 10 segundos en comprender lo sucedido, otros 4 para que cundiera el pánico. Para cuando los equipos de emergencia respondieron, los atacantes ya se habían ido. Ni cuerpos, ni naves, ni rastros de ADN. Solo quedaba una cosa. Una tosca bandera terrestre, quemada y rasgada, clavada en la pared del pasillo de servicio subterráneo. En ella, escrito con pintura en aerosol, ustedes trajeron la guerra. Ahora nosotros la traemos a casa. Trex estaba en los archivos cuando ocurrió. Oyó primero el estruendo. Un sonido profundo y repugnante que resonó por el suelo como un carraspeo antes de morir. Momentos después, se activaron los protocolos de emergencia. Su tableta de datos. Zumbó. Luces rojas bañaban las paredes. No se movió. No lo necesitaba. Sabía que este día llegaría. Simplemente no lo esperaba tan pronto. Señor, gritó uno de los ayudantes jóvenes, tropezando dentro de la cámara. Su respiración era dificultosa. El puerto ha desaparecido. El alto mando está aislando el espacio aéreo. Lo llaman sabotaje. Trex se giró lentamente, su voz tranquila y fría. No era sabotaje. El ayudante parpadeó. Señor, era justicia. Dentro del corazón de la ciudad más segura del dominio Har, un equipo de 4 humanos caminaba invisible bajo las calles de Boscar. Vestían uniformes robados, camuflaban sus firmas de calor corporal y portaban armas fabricadas con aleaciones de Har mezcladas con chatarra de tierra. Se hacían llamar Equipo Eco. Su misión simple: matar a un consejero. El capitán Ricard no estaba con ellos. Ahora estaba coordinando ataques fuera del planeta, ejecutando operaciones de sabotaje en colonias Har distantes y protegiendo zonas de refugiados que la Tierra había excavado en el borde exterior. Pero sabía de la misión Boscar. Había seleccionado personalmente al escuadrón. Cada uno había perdido más que a su familia. Habían perdido la fe. Fe en la diplomacia, fe en la estructura, fe en cualquier cosa menos en la fría y despiadada tarea que tenían por delante. Juno, francotiradora, silenciosa, nunca hablaba más de lo necesario. Mlin, armas pesadas, sarcástica, usaba la risa para ocultar su rabia. Avery, especialista en tecnología, ex-hacker, rastreaba las señales Har como si fueran arqueros de rastros de sangre. El líder del escuadrón, un marine agotado que había sobrevivido a la zona cero en París, y ahora estaban en lo profundo de la garganta del león, buscando al líder que había ordenado el sufrimiento de la tierra. El consejero Bean. La ciudad sobre ellos era un caos. Tras la explosión,
Miles de civiles Har acudieron en masa a zonas seguras. Las fuerzas de emergencia se enfrentaron con los manifestantes. Las grietas en el caparazón del imperio se habían convertido en cañones. Trex observó todo desde lo alto de la torre del consejo. Su oficina dominaba el caos. Fuegos lejanos, sirenas. Lo que una vez fue orden ahora parecía el que tenía la tierra el día que llegaron. No se regocijó. Solo reflexionó. Porque a pesar de todas sus conquistas, de toda su arrogancia, los Har nunca se habían enfrentado a una guerra que no fuera limpia. Ahora era caótica, sangrienta, implacable, y la tierra apenas comenzaba. Abajo, el equipo hecho se movía como fantasmas. Avery se conectó a la red de vigilancia Har usando un rudimentario chip traductor fusionado con tecnología recuperada. Están a ciegas en el cuadrante 6, susurró. Anulando sensores de movimiento ahora. Tienen 7 minutos. Juno asintió una vez, ya en movimiento. Sabían dónde estaría Bon. Un ascensor privado bajo la torre, protegido de las principales rutas de pánico, justo por donde correría un cobarde. Mlin sonrió. Espero que haya traído una túnica de repuesto. Llegaron al pasillo. Archer dio la señal. Juno tomó la delantera. Y entonces lo oyeron. Pasos. No de delante, sino de atrás. Contacto, siseó Avery. No en el horario de patrulla. Alguien. Entonces sonó una voz en perfecto dialecto Har. Depongan las armas. Se giraron como uno solo. Rifles levantados, pero no era un soldado. Era otro tarro. Más joven, sin insignias de rango. Manos alzadas. Los miró como si no tuviera miedo. Los miró como si los esperara. No soy tu enemigo, dijo. Soy tu prueba. ¿Prueba de qué? Preguntó Archer, manteniendo su rifle nivelado. Que el tarro ya se está rompiendo desde dentro. El tarro dio un paso adelante. Mi nombre es Vilen, y voy a ayudarte a terminar lo que tu gente comenzó. Tardó 2 minutos en decidir no matarlo, sobre todo porque les dio el código de escape de Bon y la llave de retina para el ascensor. Soy parte de la resistencia, dijo. Hay más de nosotros. Pilotos, ingenieros, comunicaciones. Hemos estado esperando esto para ti. Juno lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? Porque vi a mi hermano matar a un niño humano por diversión, dijo Vilen. Y vi cómo lo ascendían por ello. Nadie habló después de eso. No tenían por qué hacerlo. El odio no necesitaba traducción. Encontraron a Vin 5 minutos después. Estaba exactamente donde Vilen dijo que estaría, acurrucado dentro de la cámara de pánico en la base de la torre, custodiado por 2 robots de seguridad y un solo ayudante aterrorizado. Los robots murieron primero. Las balas de Juno perforaron sus sensores. Se desplomaron sin siquiera devolver el fuego. El ayudante levantó las manos, pero Mlin le disparó en el pecho sin dudarlo. Bon gritó. Archer se acercó, con el rifle colgado, mirando fijamente a la patética criatura que una vez había llamado a la humanidad una enfermedad. ¿Sabes quiénes somos?, preguntó Archer. Bon asintió, temblando. ¿Sabes por qué estamos aquí? Pero, por favor, podemos negociar. Podemos llegar a un acuerdo. La Tierra ha demostrado su valía. El Consejo puede. Archer le disparó en la pierna. Bon volvió a gritar, retorciéndose. Archer se agachó a su lado. No viniste a negociar cuando descargaste la muerte sobre nuestras ciudades. Esto es venganza. Bon jadeó. Archer se inclinó. No, esto es equilibrio. Disparó de nuevo, esta vez a la boca de Vin. Cuando encontraron el cuerpo al día siguiente, no había ninguna nota. Solo un sello quemado, chamuscado en la pared de la cámara. Una calavera roja. Un ojo roto. Tre permaneció en la silenciosa cámara del consejo a la mañana siguiente. El asiento de Vin estaba vacío. Los demás permanecieron sentados pálidos y destrozados. Hemos perdido 32 colonias, dijo Sora aturdida. Y ahora uno de los nuestros se ha vuelto contra nosotros. No se detendrán, dijo Tre. No se puede razonar con el fuego. Solo se puede contener o ser consumido. Entonces, ¿qué sugieres?
preguntó Shura. Les damos algo que nunca esperaron. Sora parpadeó. ¿Rendirse? No, dijo Trex. Un rostro. Más tarde ese día, a bordo de una pequeña nave diplomática en forma de frasco que orbitaba una luna destrozada, Trex se encontró cara a cara con un humano por primera vez en años. Ricard Hull, el hombre que había matado a Kural. El hombre al que el frasco llamaba el general de sangre. Se miraron fijamente un buen rato. Sin palabras. Entonces Trex habló. No estoy aquí para disculparme. Bien, dijo Ricard. No vine a perdonar. Vine a ofrecer información. Células de la resistencia. Puntos débiles militares. Coordenadas. A cambio, quiero dos cosas. Ricard arqueó una ceja. Primero, que perdones a los desertores. Algunos, dijo Ricard. No todos. Segundo, dijo Trex. Déjame ayudar a acabar con el dominio. Ricard lo estudió y asintió. Bienvenido a la guerra. El planeta capital de Boscar, el Tarro, era una fortaleza por diseño. Cientos de matrices de defensa orbital, hangares subterráneos y rejillas de escudos de energía cubrían los cielos y la corteza. Había resistido erupciones solares, levantamientos rebeldes y 4 incursiones galácticas. Pero no estaba construido para una guerra como esta, porque se suponía que Boscar nunca se enfrentaría a la Tierra. Y ahora la Tierra había llegado con aliados. Tres se encontraba en el centro de la nave insignia humana, Colmillo de Hierro, rodeado de hombres que aún lo miraban como un recuerdo sangrante. Podía sentirlo en el aire, la tensión tácita, el odio contenido. Lo habían dejado subir a bordo, pero por poco. Todos los soldados humanos en esa cubierta de mando habían perdido a alguien, muchos a manos de sus antiguos hermanos. Pero lo escucharon porque Trex sabía cómo pensaba el dominio. Había sido criado por él, forjado en sus hornos de guerra, y ahora ayudaría a quemarlo. Ricard entró en la habitación, con armadura de combate negra, una calavera roja mate pintada en su hombrera. No saludó, ni siquiera asintió. Simplemente miró a Trex con ojos que ya no recordaban la paz. Más te vale tener razón en esto, dijo Ricard. Trex activó un mapa hueco. La capital de los jarrones apareció a la vista. Nodos de defensa, emplazamientos de tropas, frecuencias de escudos, todo. No estoy aquí para ganarme su confianza, capitán. Estoy aquí para darle la victoria. Ricard estudió la pantalla. Dijiste que hay un punto débil. Siempre hay un punto débil, dijo Trex. Incluso en los dioses. El plan era una locura. Ataca el núcleo de energía. No las defensas exteriores, ni la torre de mando, sino el generador de escudos planetarios enterrado bajo la cámara del Consejo, custodiado por 3 capas de drones asesinos y torretas automáticas. Pero si lo destruían, Boscar quedaría expuesto. Sin escudos planetarios, sin red de energía, solo un imperio jadeante, listo para el golpe mortal. Ricard asintió una vez. Dile a tu gente que se prepare. Nos movemos en 6 horas. Mientras la Alianza de la Resistencia de los Jarrones Humanos se preparaba para su mayor asalto conjunto hasta la fecha, en otra parte de la galaxia, una especie de guerra estaba comenzando. Una guerra sin reglas, sin alianzas, sin supervivientes. Arlon Beck había vuelto rebelde. El hombre una vez alabado como un fantasma vengativo se había separado del mando hacía semanas. Rechazó la extracción, rechazó las órdenes, tomó lo que quedaba de su escuadrón y desapareció en el espacio profundo, cazando convoys de refugiados Har, no soldados, sino civiles. Se hacían llamar la Marzo Negra. Y no solo mataban, lo transmitían. Transmisiones en vivo de cúpulas coloniales en llamas. Imágenes de madres Har asustadas agarrando a sus crías mientras los incendios arden. Naves enteras detonaron con un solo mensaje escalofriante. No puedes escapar. Ricard había visto la grabación. No durmió después. Tenemos que encontrarlo, dijo al mando. Ahora, pero incluso mientras lo decía, supo la verdad. Aarón ya estaba demasiado lejos. Ya no estaba librando una guerra. Estaba terminando una purga.
La fuerza de ataque de la Alianza avanzaba silenciosamente por el anillo de defensa exterior de Boscar, oculta por disruptores de señales y coordenadas extraídas de los archivos del dominio profundo de Trex. 12 naves furtivas terrestres, 4 cruceros desertores JAR, cada uno con equipos mixtos de combatientes de la resistencia humanos y JAR, la mayoría de los cuales nunca habían entrenado juntos. No importaba. Todos querían sangre. Ricard, Trex, Avery, M'Lin y Juno lideraron la brecha terrestre, descendiendo a la ciudad subterránea a través de un pozo de mantenimiento que antes se usaba para el desagüe de aguas residuales. Sin luces, sin sonido, solo túneles que olían a viejo y decadencia. Trex se movió primero, con el rifle de plasma en alto y la armadura en silencio. Avery revisó su mapa, conectado a la red de defensa con un virus personalizado creado con tecnología JAR y malware militar de la vieja Tierra. Tenemos una ventana. 17 minutos antes del ciclo del conjunto de sensores. Ricard asintió. Hagamos que cuenten. Atacaron el primer punto de control como lobos a través de una valla. 3 torretas derribadas en 5 segundos. 6 guardias. Uno intentó gritar. No pasó de la primera sílaba. M'Lin preparó cargas contra la puerta interior sellada. Golpeando cortésmente, la explosión agrietó el techo. Los escombros llovieron como polvo del ático de Dios. Se movieron rápido a través de túneles de vapor bajo respiraderos de presión por un pozo de gra hasta que finalmente lo alcanzaron. El núcleo del escudo. Era una monstruosa torre de cristal zumbante y reguladores de energía que brillaban en azul con estrellas robadas, custodiada por 20 siglos de élite JAR con armadura reforzada. Trex no dudó. Cargó. El resto lo siguió. No era una batalla. Era una masacre. Ricard se movía como el fuego, controlado, furioso, letal. Cada disparo derribaba un cuerpo. Cada cuchillada encontraba hueso. Juno tomó el flanco, reventando cabezas a través del humo con fría precisión. M'Lin cayó, pero recibió 3 con él, riendo incluso mientras sus entrañas se desbordaban. Y Trex. Trex luchó como un hombre que ejercita su propia culpa, quemando cada pedazo de su pasado con plasma y rabia. Cuando terminó, se quedaron de pie sobre cadáveres rodeados por el olor a ozono y carne derretida. Ricard se desplomó contra la base del núcleo del escudo. «Hazlo», dijo. Avery dio un paso adelante, sacando un cubo negro pulsante, el último regalo de la Tierra al dominio. Lo conectó al núcleo. El virus cortocircuitaría todo el sistema, derribaría todos los escudos, destruiría la red eléctrica, dejaría a Boscar desnudo. «Que vean sangrar a sus dioses», susurró. El núcleo parpadeó una vez, 2 veces, y luego murió. En órbita, la flota terrestre no esperó. Abrieron fuego. Los cañones de riel retumbaron. Las salvas de misiles se estrellaron contra las torres. Las estaciones de defensa de los jarrones desaparecieron en segundos. La capital pasó del horizonte a una tormenta de fuego. Las torres del Consejo se derrumbaron. Los centros cívicos se convirtieron en cráteres de impacto. Las rutas de evacuación estaban repletas de civiles JAR que gritaban. No había piedad porque a la Tierra no le quedaba nada que dar. Tre estaba de pie fuera de la cámara humeante del generador de escudos, mirando al cielo a través de un techo roto. Podía ver las columnas de humo que ya se elevaban, el fuego que caía, la muerte que llegaba. Ricard se unió a él, en silencio. «¿Te parece una victoria?», preguntó Trex. Ricard no respondió. No podía porque no lo era. En otro lugar, lejos de la capital, Arlon Bex estaba a bordo de un crucero de la colonia JAR, empapado en sangre, sosteniendo la cabeza cercenada de un anciano JAR que una vez había predicado la paz. Los niños sollozaban de fondo. Su segundo al mando vaciló en la puerta. «Señor, había civiles. El manifiesto. Todos son del dominio». Arlon gruñó. «Hasta el último. Y no salimos vivos de la enfermedad. Pero el mando es débil». Har-Yan despetó. «Ya han olvidado lo que nos hicieron. Pero yo no. Nunca». Dejó caer la cabeza con un golpe húmedo. «Quemen la nave». De vuelta en Boser. Horas después de que cayera el escudo, la última consejera en funcionamiento, Sura,
transmitió una súplica a las fuerzas de la tierra. Nos rendimos incondicionalmente. Por favor, detengan esto. El mensaje llegó a Ricard a bordo del colmillo de hierro. Se quedó mirando la pantalla, con el rostro inexpresivo. Luego se giró hacia el oficial de comunicaciones. Envíe una palabra. El oficial parpadeó. ¿Qué palabra, señor? La voz de Ricard era gélida. No. 3 días después de la caída de Boscar, los cielos seguían negros. No por los satélites de defensa JAR. Esos habían desaparecido hacía tiempo. Sino por el humo de las ciudades en llamas, las torres llenas de cráteres y las agujas destrozadas que una vez simbolizaron el poder de un imperio. Ahora eran lápidas. Y la tierra se alzaba victoriosa, pero no completa, no limpia. La victoria ya no se sentía como antes. No se sentía como desfiles ni vítores. Se sentía como sangre bajo las uñas, como pesadillas que no se iban, como mirarse al reflejo y no reconocer al hombre que le devolvía la mirada. Ricard no había dormido desde que terminó el ataque orbital. No quería. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Mlin desvanecerse bajo los escombros. Vio a la pequeña niña Har en la sala de interrogatorios, la que había preguntado por qué todos sus conocidos estaban muertos. Y ahora todos lo estaban de verdad. Se encontraba en las ruinas de la cámara del Alto Consejo JAR. Ahora estaba abierta a las estrellas, el techo arrancado durante el bombardeo orbital final. Los escombros cubrían el suelo, antaño prístino. Los JAR muertos yacían dispersos, muchos aún aferraban espadas ceremoniales que nunca tuvieron la oportunidad de levantar. 3 estaba a su lado. No hablaron. ¿Qué podían decir? Este era el fin del dominio de todo lo que Trex había nacido y el comienzo de algo que Ricard no estaba seguro de que la humanidad mereciera. La transmisión se escuchó de nuevo. Dijo Trex finalmente. Ricard no se giró. Arlon. Trex asintió con gravedad. Han alcanzado 3 naves de refugiados más, civiles. Sin resistencia. Transmitieron las ejecuciones. Ricard apretó la mandíbula. Ni siquiera necesitó preguntar qué había en las grabaciones. Ya lo sabía. Arlon Bex se había convertido en un señor de la guerra. Donde el ejército de la Tierra intentó construir una estructura, Arlon la derribó. Donde los diplomáticos comenzaron a susurrar sobre la paz, los silenció con incursiones. Sus transmisiones iban más allá ahora. No solo mensajes, sermones, discursos retorcidos sobre la limpieza de las estrellas, sobre la recuperación del dolor, sobre cómo la misericordia es la semilla de la guerra futura. Y la gente escuchaba. No muchos, pero los suficientes. Lo suficientes para convertir su grupo rebelde, la Marzo Negra, en un creciente ejército de la sombra. Uno que no respondía a ninguna orden, ni siquiera a la de la tierra. Tenemos que acabar con él, dijo Ricard. Se quedó de pie en la cámara de mando de colmillo de hierro, con las manos a la espalda, la mirada fija en los sectores marcados en rojo donde Arlon había atacado por última vez. La sala estaba en silencio. Nadie discrepó, pero tampoco nadie quiso decirlo en voz alta. Es uno de nosotros, dijo Avery. Dio su sangre por la tierra, lo perdió todo. Yo también, dijo Ricard con frialdad. Y no estoy ahí fuera ejecutando civiles. Una pausa. Se pasó de la raya. Y si no lo detenemos, todo lo que hicimos aquí se convertirá en otro genocidio. Trex no dijo nada, pero por dentro estaba de acuerdo. Quizás la Tierra no invadió el espacio JAR para conquistarlo, pero la guerra los había convertido en conquistadores de todos modos. Tardaron 5 días en encontrar a Arlon. Su nave, el túmulo, había estado acechando cerca de las ruinas del sector 19, donde se encontraba la última estación de evacuación JAR superviviente. Trex sabía que irían allí eventualmente, y Ricard, con profunda reticencia, dirigió la misión él mismo. No llevó ninguna flota. Solo un escuadrón. Juno, Avery, Trex y él mismo. Esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas. Entraron en el túmulo a las 300 horas. Sin alarmas, sin defensas, solo silencio. Inquietante y denso, como entrar en un cementerio con paredes. Cuerpos colgaban de los pasillos. JAR, humano,
no importaba. Todos estaban despojados de equipo. Algunos aún se retorcían. Avery casi vomitó. Trex lo atravesó como un hombre que regresa a una pesadilla familiar. Ricard mantuvo su rifle en alto. Encontraron a Aaron en la cámara de observación, solo, sentado en una silla agrietada, mirando las estrellas infinitas. Su barba estaba descuidada, sangre enmarañada en su cabello. Sus ojos eran claros, demasiado claros. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo sin girarse. Ricard lo apuntó con el rifle. Debería matarte donde estás sentado. No lo harás, dijo Arlon. Porque en el fondo sabes que tengo razón. ¿Sobre qué? Gruñó Ricard. Masacrando civiles, colgando niños de las rejillas de ventilación del motor. Son SAR, dijo Arlon rotundamente. No hay civiles. Todos y cada uno de ellos se habrían convertido en asesinos, igual que nosotros. Trex dio un paso al frente. Suenas como el dominio. Arlon finalmente se giró y sonrió. La diferencia es que nos ganamos nuestro odio. Ricard se acercó un paso más. Fuiste un héroe una vez. No, dijo Aaron. Yo fui una víctima. Me convertiste en un símbolo. Me convirtieron en un arma. Y ahora que hago lo que hacen las armas, te estremeces. La voz de Juno era suave. Ya no estás luchando. Estás asesinando. Arlon se levantó lentamente. Y fue entonces cuando Ricard lo vio. Quería que lo mataran. Aprieta el gatillo, susurró Harjand. Anda, bájame. Sé el héroe. Demuestra que aún eres mejor. Ricard no se movió. Le temblaba la mano. No por miedo, sino por conocimiento. Sabiendo que una parte de él estaba de acuerdo en que en lo más profundo de su ser, bajo todos los uniformes, órdenes y medallas, aún estaba el hombre que había visto arder a su familia y quería ver las estrellas sangrar por ello. Pero no apretó el gatillo. Bajó el rifle. No hay salida fácil, dijo Ricard. Te pudres en la prisión que construiste. Juno avanzó y cedó a Arlon antes de que pudiera resistirse. Al desplomarse, sus últimas palabras apenas fueron audibles. Al final me lo agradecerán. 2 semanas después, la guerra terminó oficialmente. No con un tratado, ni con desfiles, solo silencio. El imperio Har había desaparecido. Sus colonias reducidas a escombros o gobernadas por nuevos gobiernos. Sus soldados, muertos, encarcelados o desertados. La tierra no tomó el control. No ocupó. Simplemente dejó las cenizas donde estaban y se marchó. Algunos dijeron que fue piedad. Otros lo llamaron agotamiento. Pero quienes estaban allí sabían la verdad. La tierra no necesitaba quedarse. Había demostrado su punto. En un campo tranquilo a las afueras de la antigua capital Har, Ricard se quedó solo, observando las zonas de reconstrucción donde Har y trabajadores humanos ahora trabajaban codo con codo. Trex se acercó por detrás. Extraño, ¿verdad?, dijo el alienígena. Ricard asintió. Se siente mal. Construirán algo nuevo aquí, dijo Trex. ¿Lo harán? Tienen que hacerlo. Ricard finalmente se giró. ¿Crees que somos mejores ahora después de todo esto? Trex miró al horizonte. Creo que somos diferentes. Que sea mejor o peor depende de lo que hagamos después. Ricard exhaló lentamente. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si te hubieran escuchado en ese entonces? Trex esbozó una leve sonrisa. Todos los días permanecían en silencio durante un largo rato. Y por primera vez desde que la tierra ardió, Ricard sintió algo parpadear en su pecho. No esperanza, sino descanso. Solo un poco. Epílogo. En la bóveda más profunda del archivo militar de la Tierra, bajo un nivel de autorización de bandera negra conocido solo por 4 personas vivas, una caja cerrada está sellada con cifrado retiniano, vocal y neuronal. Dentro hay un cristal de datos. Etiqueta del asunto Arlon Bex. Estado clasificado, no divulgar. Debajo, una breve nota está grabada en la tapa de la caja, escrita por Ricard Holt. La victoria no es prueba de rectitud. Es solo el momento en el que ya no queda nadie para contraatacar.